Belgrano, monumentos, lugares, paseos y cafés. Muchas gracias, Lilia. Todo te da la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primeramente quiero agradecer al Museo Sarmiento por esta invitación y evidentemente a todos ustedes por su presencia. Cuando comencé a preparar esta charla, lo primero que me pregunté fue qué aspectos del barrio, tal vez desconocidos para algunos, podían despertar el interés de los que me iban a escuchar. Porque en el transcurso de sus 166 años de historia, el barrio se transformó. ¿Cuántas cosas han cambiado? Qué lejos había quedado aquel caserón de Texas al que hace referencia la canción. Y qué cerca estaba el barrio al finalizar el siglo del eslogan de una importante firma inmobiliaria. Belgrano es un país. Porque el barrio se ha convertido a través de su historia en eso, un país. Belgrano tiene todo: cines, confiterías, sucursales bancarias, comercios de todo rubro, supermercados, museos, colegios, universidades, etc. Hablar de cada uno de los cambios producidos en el barrio nos demandaría tiempo. Es por eso que voy a hacer referencia solo a algunos aspectos. Pero ¿qué cosas fueron cambiando en el barrio a través de su historia? El primer relevamiento topográfico realizado en la zona dice que Belgrano en aquel tiempo era un modesto caserío constituido por la pulpería La Blanqueada. Ustedes imagínense el mapa. Pocas casitas, pulpería La Blanqueada. ¿Ven bien de ahí? Sí. Bueno, eso es la pulpería La Blanqueada. Estaba en Pampa y Cabildo, hoy hay una sucursal bancaria. Y era el lugar de paso de todas las carretas que venían del centro, que iban hacia San Isidro, a buscar la fruta y la verdura. Entonces paraban ahí, cambiaban los caballos, se refrescaban y seguían camino. Eso estaba en el plano topográfico. Otra de las cosas que estaba era la capilla de la Calera. ¿Está? Esta fue la primera capilla que tuvo el pueblo. Porque ustedes saben que esta zona era la zona de la Calera porque había un yacimiento de cal que era explotada por los monjes franciscanos. Entonces ahí habían hecho la capilla para los oficios religiosos que estaba más precisamente en Arribeños y La Pampa. Estas dos edificaciones no existen más, pero había otra, que era la finca de la familia Corbalán. Esta finca de la familia Corbalán forma parte del patrimonio del barrio. Y el Club Belgrano es una institución emblemática también en el barrio, porque en esta casona, en la actualidad, hace más de 100 años, funciona el Club Belgrano, que como les dije anteriormente, es una institución emblemática. Con respecto a la casona, les digo, fíjense qué interesante. Yo siempre digo que resguardar el patrimonio cultural de un barrio nos da identidad. Y esto, gracias a Dios, es lo que se ha logrado en todos estos años en Belgrano. El Club Belgrano, juntamente con la directora, la señora Graciela Marine, que nos está acompañando acá, pidió que se forme una comisión de patrimonio. Y somos un grupo de socios, juntamente con ellas, que se está haciendo un estudio de un relevamiento impresionante sobre la casona, que ya van a tener ustedes noticias, si Dios quiere, ya el año que viene. Espero que terminemos con todo. ¿Está? Bueno, y otra buena noticia que les puedo dar, que me enteré esta semana, fue la recuperación también para el barrio de la casa de Mansilla, ex Normal 10, que se logró gracias a la tesonera
la tesorera, al tesón de su presidente, que la señora Alicia Pangela, que también se encuentra acá, que es exalumna y maestra durante muchos años, que durante 21 años luchó para que no fuese demolida. Primero se consiguió que fuese Monumento Histórico Nacional y ahora, hace una semana, 15 días, se pudo recuperar y ahí va a empezar a funcionar un centro cultural y va a ser el centro cultural del barrio de Belgrano. El primer censo nacional llevado a cabo en el año 1869, es decir, 14 años después que se funda el pueblo, estableció que en Belgrano estaban empadronadas 2.760 personas, de las cuales 1.500 eran argentinos y el resto era extranjero. Hoy su población supera ampliamente ese número, ya que se ha convertido en uno de los barrios más densamente poblados de la capital federal. Ahora bien, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante ocurrido en Belgrano tuvo lugar un 4 de junio de 1880, cuando el pueblo vio afectada su tranquilidad al convertirse abruptamente de la noche a la mañana en sede del gobierno nacional, presidido por Nicolás Avellaneda. La modesta localidad se convirtió en la capital del país por el lapso de 5 meses. Las sesiones de las cámaras tuvieron lugar en el edificio de la municipalidad local, hoy Museo Histórico Sarmiento. Ahí está. Ese es el Club Belgrano. Lo que pasa que como yo estoy acá no veo. No, la anterior era el Club Belgrano. Sí, había 2 imágenes del Club Belgrano, está bien. Bueno, el Museo Histórico Sarmiento, donde el 20 de septiembre del año 1880 fue sancionada la Ley de Federalización de Buenos Aires, es decir, la República Argentina a partir de ese momento va a tener la capital definitiva. Acá vino el presidente, el vicepresidente, los ministros, los diputados y los senadores. ¿Y dónde se sancionó esa ley? En el salón que está acá al lado por donde ustedes entraron. Ustedes saben que en ese entonces el río llegaba a las barrancas de Belgrano y muchos de los diputados llegaron al pueblo en embarcaciones. ¿Está? Bueno. Finalmente, en el año 1887, el pueblo de Belgrano se va a convertir en ciudad y se va a convertir en la ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires. Hasta que finalmente va a pasar a ser un barrio porteño juntamente con el barrio de San José de Flores. Ahora bien, quiero hacer mención a 2 hechos que ocurrieron en el siglo que tuvieron repercusión a nivel mundial. Por eso los hago, se los estoy contando. Yo no sé si ustedes lo sabrán. Desde las primeras décadas del siglo, los belgraneses asistieron, sorprendidos algunos y curiosos otros, a las ascensiones del globo El Pampero. La primera de ellas fue realizada en el año 1907 por Aarón de Anchorena, acompañado por Jorge Newbery, quienes partieron desde Avenida del Libertador y Dorrego, cruzaron el Río de la Plata para recalar en una estancia de nuestro vecino país, la República Oriental del Uruguay. Este acontecimiento contribuyó a que pocos días después fuera fundado el Aeroclub Argentino, que había de ser durante largos años la entidad promotora de la actividad aeronáutica en nuestro país. Actualmente en ese predio está el campo de polo y muy cerquita el aeroparque metropolitano, desde donde ya no parten los aerostáticos,
sino modernos aviones a distintos puntos del país. Otro hecho a nivel mundial fue el que tuvo lugar en el Hospital Pirovano. A mediados del siglo, en el año 1914, el doctor Aquiles Pirovano, que era el sobrino del patrono de dicho nosocomio, realizó el primer trasplante arterial, para lo que debió crear nuevas técnicas de cirugía vascular. Estamos hablando del año 1914. Esta fue la primera intervención quirúrgica de esa clase realizada en el orden mundial. Hoy el barrio cuenta con importantes centros de salud. Si bien geográficamente el Hospital Pirovano ya no pertenece más al barrio de Belgrano, sino al de Coglan, ustedes saben que si estuviese de la vereda de enfrente, seguiría perteneciendo a Belgrano, pero como está de esta vereda, pertenece a Coglan. Pero igualmente para muchos vecinos sigue siendo su hospital. Desde un principio, el barrio demostró su pujante crecimiento. ¿Saben por qué? Porque cuando se funda el pueblo de Belgrano, se va a crear una comisión que donaba terrenos, fíjense qué interesante, a quien lo solicitara, con la condición de que en el término de 5 meses o lo tenían que cercar o tenían que construir algo. De no ser así, se anulaba totalmente la donación, ¿no es así? Sin obligación, los beneficiarios donaban dinero que sería destinado a solventar los gastos de obras públicas. Las casas en esta parte del pueblo debían ser de material cocido, no existiendo la misma disposición para la zona del Bajo Belgrano, donde estaba permitido que las mismas sean de cualquier material. Ustedes saben que el Bajo Belgrano siempre fue la zona más pobre del barrio, era la zona de los pescadores y también de los malandras. Estos lotes que fueron donando eran bastante importantes, porque eran de 8,66 por 35, inclusive por 50. Es así como que el pueblo se va a empezar a poblarse de quintas. A esas quintas las van a seguir las casonas, esas casonas tan características del barrio. Después vinieron los edificios, las casonas se tiraron abajo, vinieron los edificios de departamentos y después vinieron las torres. Pero eso voy a hablar después. Ahora bien, ¿cómo evolucionaron los medios de transporte a través de estos 166 años de vida? En principio estaban las carretas y las diligencias. Había una que era muy famosa, un servicio que estaba en Juramento y Cabildo. Pero evidentemente, por más de 30 años, el barrio tuvo un servicio de transporte singular por ser de carácter estrictamente local. Era un tranvía a caballo que hacía el recorrido de ida y vuelta desde la esquina de Juramento y Vidal hasta la estación ferroviaria de Belgrano C. Con el correr del tiempo se agregó un segundo coche y se cambió el recorrido. El vehículo subía por Juramento hasta Vidal y regresaba por Echeverría hasta Virrey Vértiz. Este servicio se creó en combinación con el ferrocarril para facilitar el traslado al centro de Buenos Aires a quienes realizaban allí sus actividades diarias y vivían en Belgrano. El tranguaycito, como lo llamaban los vecinos, funcionó hasta 1915, año en que su recuerdo ingresó a la historia de Buenos Aires como el último servicio tranviario de tracción a sangre. ¿Son todos de Belgrano los que están acá? ¿Hace mucho que viven acá? Bueno, entonces se van a acordar de esto.
Los vecinos de Belgrano. Yo me voy a cambiar porque si yo no veo la foto no sé lo que tengo que decir. Esta calle que ustedes ven acá, les cuento, es la calle Juramento. Juramento. Por acá, por acá venía el Tranguaycito. Este es Juramento. ¿Estamos? Después doblaba y bajaba por Echeverría. A lo que yo voy a hacer referencia ahora, por eso les preguntaba si ustedes se acordaban si eran de Belgrano, era al otro tranvía. Porque los vecinos de Belgrano vieron llegar el primer tranvía eléctrico en el año 1900. La línea... No, ya sé, no, pero lo otro va a ser. Espera un poquito. La línea iniciaba su recorrido en Plaza de Mayo para concluirlo en Belgrano. 6 décadas después, a esto hago yo referencia, en el año 1962, acuérdense, desaparece, va a correr el último coche por la avenida Cabildo, porque evidentemente ya no va a haber más tranvías en el barrio. Pero de eso sí se acuerdan. ¿Se acuerdan? Que aparte fue todo un acto porque venían 2 tranvías y en el medio habían puesto el tranvía con el caballito y la gente estaba todo emocionada. Fue de lo más movilizador. Pero el tranvía no fue el único medio de transporte que tuvo el barrio. A este acompañó a lo largo del siglo distintas líneas de colectivos cuyos recorridos nos llevan de un punto a otro de la ciudad de Buenos Aires, sin olvidarnos del trolebús, aunque su presencia en el barrio no duró mucho tiempo. En realidad, en la ciudad de Buenos Aires el trolebús estuvo muy poco tiempo, desde el año 1948 creo que hasta 1960. Pero al finalizar el siglo, ¿qué es lo que llegó a algo que todos esperábamos? El subterráneo. Llegó a Belgrano con la sucesiva extensión de la línea D. La presencia de este rápido medio de transporte ha cambiado en gran medida la realidad de la avenida Cabildo. Y ahora vamos a hablar de la avenida Cabildo. A ver, la próxima. ¿Saben lo que es esto? Blanco Encalada, el arroyo Vega. Bueno. Este arroyo fue entubado en el año, se terminó la intubación creo que en el año 1936, había empezado en el año 1930. Bueno, que inclusive después de entubado empezaron el tema de las famosas inundaciones que dividía Belgrano en 2, como lo mismo pasaba en la avenida Juan de Justo con el Maldonado, que quedaba la ciudad de Buenos Aires también dividida en 2. Bueno, les mostré esto porque esto va a tener mucho que ver cuando a este arroyo, antes de entubarlo, le hagan el puente para poder cruzar de una vereda a la otra. Bueno, ahora les cuento. A partir de la fundación del pueblo de Belgrano, el rápido crecimiento de la población trajo aparejada la proliferación de comercios de los más variados ramos. Los de comestibles fueron en primer momento los más requeridos, agrandándose paulatinamente a otros de primera necesidad como boticas, barberos, panaderías, herrerías. Una vez construido el puente de madera sobre el arroyo Vega, en la calle Blanco Encalada, la antigua calle 25 de Mayo, que hoy es la avenida Cabildo, adquirió rápidamente gran importancia, congregando en ambas aceras la mayoría de los negocios de la época, sobre todo tiendas, panaderías, corralones, peluquerías, bares y fondos. Con el advenimiento del tranvía y el alumbrado a gas, la actual avenida Cabildo va a adquirir un carácter especial, reuniendo lo más seleccionado del comercio. De allí en más, no se detendrá en su carrera ascendente, tanto en cantidad como en calidad de los mismos.
En el año 1881 existían 49 casas de comercio sobre la avenida Cabildo. Los ramos comerciales se adaptan a las costumbres de cada tiempo y sobre todo al constante aumento de la población. Es que Belgrano tenía un atractivo muy especial, como quizás no lo tuvo otro barrio de la capital. El nivel social y económico de la gente que va llegando al barrio hace que el comercio siga surgiendo y adaptándose a estas circunstancias. El punto máximo de esplendor lo ubicamos en la década del 60, donde los comercios y la realidad de las mercaderías ofrecidas llega a su más alto nivel. Bueno, esta calle es Cabildo, ahí tienen el tranvía que está cruzando por Echeverría. Esta es Avenida Cabildo, es Cabildo y Mendoza en el año 1920. Esta es Cabildo y Juramento. Observen una cosa, igual que la anterior. Las fotos se ve la cúpula de la iglesia perfecta, ¿no? A ver, pasa la otra. No, volví para atrás. Bueno, está. ¿Ven ahí la cúpula de la iglesia? Bueno, justamente porque ahora les voy a hablar de la redonda. Ponela ahora. Mira, ahí hay una foto que pasó y pasaste rápido. Volví para atrás. ¿Hay otra después de esa? No, sí, esta. Entonces, mira. Bueno, esta es la construcción de la iglesia, edificio emblemático del barrio, que hubo mucho, no fue tan fácil la construcción, porque ustedes saben que inicialmente la actividad religiosa se hacía en la antigua capilla de las Barrancas de Belgrano. Pero bueno, como el pueblo iba creciendo y los días de lluvia se hacía más difícil llegar hasta Ribeños y Pampa porque se embarraban, se decidió formar una comisión municipal que no dejó pasar mucho tiempo y le va a pedir al obispo de Buenos Aires la autorización, ¿no?, para crear una parroquia puesta bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción. Extensa y larga fue la tramitación, ya que se debió satisfacer con uno de los requisitos indispensables para la existencia de una parroquia rural: un campo santo, y Belgrano no tenía cementerio. Finalmente, el 21 de enero de 1860 se comunica al obispado porteño la conclusión de las obras del cementerio, que fue el primero con el que contó el partido, y está ubicado, piensen, es una manzana de forma triangular que está entre Monroy, Blanco Encalada, Avenida del Tejar, hoy Ricardo Marvín, y Zapiola. Ese fue el primer cementerio. 3 meses después, el obispo Escalada firmaba el auto de la creación de la nueva parroquia. Los libros parroquiales conservados dan cuenta que los primeros meses de existencia de la nueva jurisdicción eclesiástica, porque no era solamente hacer el edificio de la iglesia, sino el tema era que no había, tenía jurisdicción civil Belgrano, pero no tenía jurisdicción eclesiástica, ¿no? Hubo 61 bautismos, 13 casamientos y 11 defunciones. Yo les cuento, en el año 1864, queda aprobado el proyecto presentado por Nicolás Canales, el arquitecto. Lo va a ayudar su hijo también, José Canales, y el arquitecto Busquiazo. En la mitad de la construcción, Nicolás Canales se muere, entonces quedan el hijo y Busquiazo. En realidad, un año después se había colocado la piedra fundamental, pero tardó 13 años
para que sea finalizado el nuevo templo. Y yo les cuento por qué. Porque no alcanzaba el dinero. Entonces empezó la construcción, se quedaron sin plata, la paralizaron. Entonces vendieron los terrenos donde estaba la capilla, ahí en Pampa y Arribeños, con las instalaciones. Siguieron construyendo. Pararon de nuevo. Y vendieron parte de los terrenos de la chacarita de los colegiales. Ustedes saben dónde está el cementerio del Oeste hoy, esa era la chacrita de los colegiales, donde los chicos del Nacional Buenos Aires pasaban sus vacaciones. Entonces vendieron parte de los terrenos y así pudieron finalizar la construcción de la iglesia. Y yo les decía el tema de la cúpula, porque había una disposición. Esta disposición decía que ningún edificio que se construya podía superar la altura de la cúpula de la iglesia, porque tenía que ser vista desde cualquier punto del barrio. Se pare donde se pare la persona, la cúpula se tenía que ver. ¿Pero qué pasó? ¿Hoy lo podemos hacer? No. ¿Por qué? Porque hay muchos, pero muchos edificios. Entonces, evidentemente, quedó tapada. Bueno, a ver, la próxima. Bueno, esta también es una casa que se las muestro porque era la casa del fundador del pueblo de Belgrano, Valentín Alsina. Cuando él funda el pueblo, los vecinos estaban tan contentos que deciden regalarle 4 solares en 11 de septiembre frente a las barrancas de Belgrano. Y Valentín Alsina, ¿qué va a hacer ahí? Va a hacer su quinta de vacaciones de verano. Bueno, cuando muere Alsina la va a heredar su hijo y después la casa va a ser vendida a la familia Atucha. Pero lo interesante de esto es que en el año 1881, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, el ministro de Relaciones Exteriores la va a alquilar y va a recibir 2 huéspedes que se van a alojar en esta casa y van a estar viviendo una semana. Estos duques eran hijos del príncipe de Gales y nietos de la reina Victoria. El menor va a ser coronado como Jorge V, que era abuelo de la actual reina de Inglaterra. En un momento se pensó en tirarla esa casa. Bueno, pero se luchó mucho y se logró que quede como patrimonio del barrio. Y en el año 1977 va a ser declarada Monumento Histórico Nacional. Después la va a comprar el Banco de Crédito Argentino y desde el año 1988 funciona ahí el Museo Libero Badi. Bueno, justamente esto va referido a lo que les voy a contar ahora que ya termino. ¿Ven esta foto? Esta foto es una vista aérea que está tomada desde la terraza del Museo Larreta. Ustedes ven que no hay edificación alta, son todas casas bajas. Miren qué linda que está la iglesia, ahí se veía de todos lados. ¿Está? Pero ¿qué pasó en Belgrano? Si hubo un aspecto en el que el barrio creció y se transformó en este siglo, fue el edilicio. Las características de su vivienda le han dado al barrio a través de su historia un matiz distintivo y local. Visto hoy sobre el plano de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Belgrano es un laberinto de cubos simétricos tachonados de cuando en cuando por algunos espacios verdes. Una peculiar explosión edilicia que comenzó al promediar la década del 60 y se prolongó hasta finalizar el siglo, transformó tal vez definitivamente su fisonomía barrial
y comenzó a registrar un importante y sostenido nivel de urbanización. La gente que es más grande, no los jóvenes, pero bueno, qué sé yo, de mi edad o tal vez más grande, incluso un poco más chico, ¿qué es lo que recuerdan de Belgrano? ¿Qué características? Eran las casonas. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran las casonas de Belgrano? Que algunas eran un cuarto de manzana. Eran palacios, era uno más lindo que el otro. Era muy parecida a la construcción que hoy podemos ver en Belgrano R, porque bueno, hay una lucha impresionante por parte de los vecinos que no permiten bajo ningún concepto que se tire una casa. Pero bueno, en Belgrano no pasó lo mismo. Las viejas casonas del principio del siglo XX con aire europeo comenzaron a venderse y a demolerse para dejar paso a los grandes edificios. Este hecho originó un nuevo cuadro socioeconómico que hizo de Belgrano en el siglo XX el más acabado ejemplo de movilidad social que caracterizó a la metrópoli porteña. Vivir en Belgrano se había convertido en un claro símbolo de estatus, casi imprescindible para quienes pretendían ocupar un sitio más elevado en la escala social. El barrio aparece en este siglo como una zona de perfiles tan propios que se diferencia netamente de todos los otros que componen la ciudad de Buenos Aires. Esta circunstancia posibilitó que los nuevos rascacielos compitieran entre sí en lujosos detalles para atrapar a los nuevos compradores. De esta manera, una serie de artilugios inéditos en la urbe porteña vieron la luz por primera vez en el barrio de Belgrano. Los edificios... me trago. Ahora sí, se me había secado la boca. Los edificios con pileta de natación en la terraza o en algún lugar de la planta baja se convirtieron en los ítems más codiciados. La cerámica importada, los azulejos decorados, los revestimientos de madera y las vastas recepciones son algunas de las sofisticaciones que suelen albergar los más lujosos departamentos de la zona. Pero sus residencias espaciosas, rodeadas de amplios parques y jardines, estarán siempre en la memoria de sus vecinos. Y para finalizar, quiero agregar que, con el debido cuidado para no incurrir en exageraciones, he tratado de reseñar fielmente algunos de los cambios producidos en el barrio durante estos 166 años de vida. Queda mucho por contar, como por ejemplo, hablar de los vecinos que habitaron en él. Hemos tenido presidentes, poetas, deportistas, educadores, pintores, escultores, políticos, actores, etc. También sería interesante hacer referencia a las actividades deportivas, sociales, religiosas y culturales que se instalaron en el barrio y que realizaron su actividad durante todo este tiempo. Pero eso será motivo de un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos.